De estructura de datos es hablar ya de prácticamente unas colecciones de datos que se almacenan en un tipo de datos y, y a eso se le denominan arreglos. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar sobre arreglos. Bien, ya empezamos vamos a hablar de estructura de datos, vamos a ver hoy día arreglos unidimensionales. Las 2 semanas que vienen después son los que son las aplicaciones, pero hoy día solamente vamos a ver cómo se arma un arreglo, un array. El objetivo de esta clase vendría a ser, tenemos que elaborar algoritmos con estructura de datos, con arreglos unidimensionales y programarlo en MATLAB. En una estructura de datos se puede decir que es una colección de datos de un mismo tipo. Y estos pueden ser de dos tipos. Tenemos los simples y los estructurados. Los simples son los que realmente van a ocupar un casillero de la memoria RAM. O sea, todas las estructuras que hemos hecho en la primera unidad, con las secuenciales, las selectivas simple, múltiple y las repetitivas, hasta los subprogramas, hasta con datos simples. O sea, entraba un valor como final tenías un solo valor. En este caso, cuando ya hablas de datos estructurados, vas a almacenar no solamente un dato, sino vas a almacenar un grupo de datos de un solo tipo, que pueden ser enteros, caracteres o reales. Mayormente se agarra con los reales, ¿no? Estos siempre van a estar en la memoria RAM, de su computadora. Como pueden ver, la memoria RAM de diferentes tipos, y ahí se almacena todos los datos para procesarlos. Va almacenándose va haciendo puras casillas pequeñas, de acuerdo a la cantidad del tipo de dato, ¿no? Porque te dice 2 bytes, 3 bytes es para un número real, ¿no? O 3, 5 bytes para un doble. Entonces tenemos nosotros, en este caso, los datos estructurados, como les digo, datos simples o estáticos. Tenemos los arreglos, vectores, matrices y conjuntos. En eso estructurados, y también tenemos los datos estructurados, estamos hablando de estructurados, compuestos o dinámicos, donde se aplican las pilas, colas, árboles y grafos. Nosotros solamente nos vamos a ceñir lo que son arreglos, vectores y matrices. Un conjunto se puede representar por un vector, una cadena también por un vector, ¿no? Registro de ficheros, va a haber grupos de vectores que van a ser matrices, ficheros, pero nosotros solamente nos vamos a ceñir realmente a la estructura de un vector y una matriz y cómo programarlo, nada más, ¿no? Como les dije, acá Osvaldo Cairo nos va a definir que un arreglo es una colección de datos finita. ¿Por qué? Porque va a tener un límite máximo, un número de elementos. Es homogéneo porque va a pertenecer a un tipo de dato. ¿Está bien? Y va a estar ordenada. ¿Por qué? Porque tú vas a, para tomar el dato del arreglo, tú vas a saber en qué posición está. O lo vas a determinar en qué posición está. Y eso va a tener dos tipos de elementos, ¿no? Entonces, Osvaldo nos dice que un arreglo es homogénea, finita y ordenada. Ordenada va de acuerdo a la ubicación en la memoria RAM, que va a estar representada por un índice. Entonces, los arreglos vamos a tener dos: unidimensionales y bidimensionales o multidimensionales. Las multidimensionales se aplican en otros casos, para nuestros casos unidimensionales y bidimensionales. En este caso, los unidimensionales va a ser de una sola dimensión, o sea, vas a tener un solo índice para poder obtener el dato, ¿no? El elemento que vas a encontrar. Bien puede ser que es un vector, ese arreglo unidimensional puede estar puede ser representado como una fila o una columna.
las partes de un arreglo tenemos, esta es la memoria RAM y este supuestamente tiene un límite máximo y ahí tienes todos los casilleros. En cada uno de esos casilleros, en cada una de esas celdas vas a almacenar un dato, que puede ser real, entero o carácter. Entonces, todo ese se llama, este va a ser nuestro vector o una lista o también le puede decir arreglo, ¿no? Como son parte del arreglo, vector, lista. De ese arreglo. ¿Ah? Entonces, pero los elementos se van a ubicar en cada uno de esos casilleros. ¿Está bien? Los elementos se ubican en cada uno de esos casilleros. ¿Y cómo voy a obtener ese dato de ese casillero? Es a través de los índices. El índice es el que te va a dar la posición. O sea, IJK. Cualquiera, tú puedes decir A de I, o el A de J, o el A de K. Entonces, obtienes, si tú dices el ADI cuando I es 3, vas a obtener en la posición 3 qué elemento se encuentra ahí, qué dato se encuentra ahí, lo vas a obtener y lo vas a almacenar. Lo vas a asignar a una variable o a un arreglo que tú quieras, ¿no? Entonces, la ubicación de los elementos de un arreglo va a ser, ¿no? ADI, A1, A2, A3, así de esa manera vas a empezar a leer, vas a empezar a escribir. Entonces, la definición definimos así, nombre del arreglo, el arreglo, límite inferior, límite superior y tipo de dato. Ahí te dice, ¿no? Por eso te dice, es finito porque va a tener un límite superior. Va a ser homogéneo porque pertenece a un dato. Y va a ser ordenado porque a través de un índice tú vas a ubicar al elemento. ¿Está bien? Si tú quieres encontrar el número total de los componentes de un arreglo, simplemente límite superior menos límite inferior más 1. Listo. Ahí obtienes el número total de elementos. Las operaciones básicas que se hacen en arreglo son 3. Tenemos lectura, escritura y de asignación. Hay más, hay otros que son de ordenación que se va a ver con otros algoritmos y otros que son de búsqueda que también, ¿no? Las más básicas, y con esto se arman los algoritmos, tenemos la lectura, escritura y asignación. Con esto se va armando los algoritmos, con esto se va haciendo los cálculos. ¿Está bien? El pseudocódigo de esas operaciones básicas tenemos. Y acá sí ya viene. Ya ustedes han llevado la estructura para, entonces para un i de 1 hasta n, ¿qué vas a hacer? Voy a leer. Fin. Nada más. Simplemente pseudocódigo. Empleamos nuestro pseudocódigo nosotros. Entonces, fíjense, solamente yo utilizo un solo contador, que es el i, que vendría a ser el índice para el vector. Entonces, hoy para el arreglo hoy tienes un límite final, que es el n. El n lo tienes que leer. Por lo tanto, la lectura se hace de esta manera. Leer A de I. La escritura, de igual manera, ¿no? Pero en este caso, tú ya tienes que escribir, es la salida. Entonces tienes las entradas al arreglo y las salidas al arreglo. Y esta es la forma de asignación. Una forma 1 es cuando tú dices A en la posición 4, le vas a asignar el valor de 10. ¿Está bien? O le puedes asignar un X, y ese X puede tener otros valores. La forma 2 es para un i de 1 hasta n, y tú puedes generar un vector. Cuando si tú deseas generar un vector igual al que has leído, entonces le puedes hacer un for de 1 a n y le vas a asignar todos los elementos. Fíjate, si tú haces la prueba de escritorio ahí, tú vas leyendo de 1 en 1 y vas generando el valor. Entonces, esa es la teoría, y eso ahora nos lleva a que tenemos que hacer problemas. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan de este problema? Primero vamos acá arriba. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, determinar los valores de I y J después de la ejecución de las instrucciones. Si yo tengo etc I1, J1, el ADI le asigna J, prácticamente le está diciendo, le asigno 2 en la posición I, o sea, acá le dices en la posición, en el A de 1, porque si yo hago la prueba de escritorio y le digo en el A de 1, que es I, le vas a asignar, ¿qué le vas a asignar? El valor de J, que es 2. ¿Está bien? Y al A de J le vas a asignar
el I. Entonces, de acá le estás diciendo tú, a este de aquí le estás asignando a la posición 2, le vas a asignar 1. ¿Está bien? Entonces, el A de J más 1 te vale J más 1. Eso quiere decir que en la posición A, J más 1, J te vale 2 más 1, 3. En la posición 3 le vas a asignar el valor de J más 1. J te vale 2 más 1, 3. Le vas a asignar el valor de 3 en esa posición. Ahora, el valor de I, dice, el valor de I es el A de J más el A de I. ¿Cuál es el valor del A de J? Es 2. Y el A de I es 1. Por lo tanto, el I vale 3. ¿Está bien? Entonces, el A de 3 le asigna 5. En la posición 3 dice le asigna 5. Entonces, el valor de J, ¿qué va a ser igual? Al A de J más el A de I. Fíjense, acá estoy haciendo una prueba de escritorio lineal, de acuerdo a los operadores que tenemos ahí. ¿Está bien? De acuerdo a los operadores que tengamos. Este es así. Entonces, al valor de I, al I, le vas a asignar 3. A esa posición 3 vas a obtener 5. Entonces, el I vale 3. En la posición 3 vas a obtener acá este J va a valer AJ, que vale en la posición, J está en la posición 2, entonces vale en la posición 2, vale 1 más el valor del ADI, que vale 5. O sea, prácticamente te está diciendo que esto es igual a 6. Entonces, si tú lo representas en cuadritos de 1 en 1, si lo representamos en cuadraditos nosotros, estos valores se van a ir almacenando en el valor 1, el vector, este es el arreglo A, y de acuerdo a la posición, vendría a ser el primer valor, te dice que es en el A de 1, 2, 2, en el otro es el A de 1, el A de 2, 1, y el A de 3 te vale 5. Entonces, este vendría a ser ya el arreglo con todos sus valores, El resultado, ¿cuánto te vale IJ? Entonces el I me vale 3 y el J me vale 6. Lo que te sale del problema. Solamente un ejemplo para que vayan viendo cómo se va asignando los valores. Entonces, o si no lo ponemos en el Excel, si lo vemos en el Excel, mejor que lo vamos a poner en el Excel, vamos a ver. Entonces, voy a sombrear todo esto. Porque creo que hasta ahí me han podido, ¿me he explicado bien o no me he explicado bien? Díganme, chicos, con sinceridad. ¿Está bien? Algo me dice que no. En el último recuadro tú vas a obtener acá el A y acá vas a tener, si este es 1, 2 y en la posición 3, que este es y acá vas a tener, si el A de I es 1, el J es 2, entonces dices A de I. El A de I le asignas J. ¿Cuánto te vale el J? El J te vale 2 y le asignas a esa posición que es en la posición 1. Acá, en la posición 1, A de I. O sea, este es el I, 1, 2, 3. Entonces, le asignas el valor 2. Al otro le dices el A de J, y J te vale 2, en la posición 2 le vas a asignar el I. Entonces, acá le asignas el I. ¿Cuánto te vale el I? 1. Entonces, acá, si tú tienes el A de J más 1, que es en la posición 3, primero le asigna 3. ¿Está bien? Y de ahí se va a la siguiente operación. Al I le asignas el A de J más 1.
En este caso, todavía el I no ha sido actualizado, por lo tanto toma estos dos valores, I1, o sea, toma este más este, toma 3, o sea, toma este valor. A ese valor le vas a asignar el valor de 5, o sea, 3 ya no es 3, sino 5 automáticamente lo reemplaza. Entonces, pero el I va a valerte 5, ¿está bien? Porque acá le dice, en el A de 3 le asignas el 5, según el enunciado. Y ahí tú tienes, el J es igual a de J más a la de I, que en este caso, el A de J vendría, se quedó en 2, vale 1. Vale 1 más el I, que ha pasado a valor de 3, que vale 5. Ese valor, 5, sumas estos dos, este es el valor de J. Entonces, la salida de I vendría a ser 3. El I vendría a ser 3 y el J vendría a ser 5. 6. Entonces ya tienes los dos valores de este ejercicio. El siguiente ejercicio es este de acá. Tú tienes un arreglo y tienes otro arreglo y tienes que empezar a sacar los elementos. Si yo pongo estos dos, vamos a llevarlo al Excel. Vamos a llevarlo ¿Alguien? ¿Está bien? No sé si me están siguiendo. Ahí acabo de tomar esto de acá, o control C, y lo voy a pegar aquí. Este ejercicio. Entonces tienes A, este es todos sus elementos. Este es del A, es todos sus elementos, y del B es todos sus elementos. Entonces tienes dos vectores. Entonces acá te dice el cálculo. Te dice tienes que hacer el siguiente cálculo. Voy a copiarle esto al Excel y dice, tienes que hacer A de 3 mod A de 2. ¿Está bien? Entonces, si tú te vas, a ver, luego vamos a ponerlo, vamos a ver si podemos hacer, este es el vector A y este es el vector B. ¿Está bien? Y a estos, le voy a sombrear todo esto y lo voy a pegar acá. Ya está bien. A este también lo voy a sombrear. Ya está. Ahora sí. Este es el vector A y tú tienes 3, 5, 6, 8, 4, 7, 8, 5, 3. Esos son los elementos. Y el vector B, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 9. Entonces, si nos vamos a la diapositiva, tenemos acá el vector. Un elemento es almacenado aquí, el 1, el 2, el 3, todo eso. Entonces, si ha almacenado, este es el vector. Entonces te está diciendo, el A de 3, acá te dice, A de 3, cuentas, 1, 2, 3, ¿vale? 6. 6 mod del A de 2, que es 4. El B de 2 diré, el B de 2 tienes 1, 2. Entonces, entre 2, primero, acá, si ustedes ven, A entre este y entre 2, acá está haciendo doble operación. Entonces, primero le sacas el resto. ¿Cuál es el resto de este valor? El resto, ¿y a qué va a ser igual esta operación? Entonces tú tienes 6 mod 4. El resto de 6 entre 4 es 2. Entre 2, este es igual a 1. ¿Está bien? Este es igual a 1. ¿Está bien? El mod te dice resto. Ahora acá tú tienes otra operación, por ejemplo. Acá tú tienes B de A de 1. El A de 1 es 3. Entonces tú tienes el vector, primero 1 menos el A de 10. 1 menos el A de 10. El A de 10 te dice que es 1. No, el A de 1 es 3. Menos 1. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto de aquí? ¿Está bien? ¿Cuál es el resultado? Vendría a ser B de 2. B de 2. Entonces, así
se van haciendo todas las operaciones, igualito los otros, ¿no? 1 más 2, entonces, ese es el índice, estos son los componentes del vector. Estos son los componentes del vector, pero cada uno de sus elementos va a estar ubicado en un casillero, por lo tanto tú tienes que ir viendo el índice. Muy bien. Eso es solamente ese ejemplo para que vayan viendo cómo se va calculando. Tienes el DIC también. Entonces, yo me iba a ir a este ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos hecho en la primera unidad? Y era este algoritmo, ¿no? Que queremos calcular la presión a una altura dada, ¿no? A una altura dada, dado la gravedad, la densidad, la gravedad y la presión atmosférica, E elevado tanto. Entonces, este era nuestra condicional, entonces esto lo habíamos puesto de esta manera. Pero ahora yo lo que quiero es generarlo, que ese va a ser un vector y se vaya almacenando en un vector. Entonces, primero, también estaba el del trapecio. El del trapecio. Entonces, yo digo, inicio, y le digo, entonces, voy a leer, de todas maneras, ¿qué voy a leer? Yo tengo que definir. Antes del inicio tengo que definir qué arreglo voy a hacer. Por ejemplo, para su trabajo y ustedes. Primero, definir el arreglo. El arreglo. ¿Cuáles de tus variables van a ser? ¿Cuáles de tus variables van a ser? Se van a almacenar datos para poder hacer un gráfico. Entonces, yo necesito que mi salida es pH y la altura va a ser también, vas a tomar a diversos tipos de altura. Va a haber diferentes tipos de presión. Por lo tanto, yo tengo dos variables analizando acá. Si yo me voy al ejercicio, me voy a la teoría y le digo, ¿no? Entonces entonces voy a tener almacenando acá a la altura, a una altura voy a tener una presión, a otra altura voy a tener otra presión, así. A una altura 1, a una altura 2, todo eso. No sabemos cuántas presiones, ¿no? Entonces, este es el algoritmo anterior. Ahora, yo digo, entonces yo voy a tener dos arreglos. pH, coma, y la altura. Dos arreglos. Estos van a ser igual, son arreglos. Es un arreglo, vamos a definirlo de esta manera, que van a ir de 1, límite inferior, hasta n. ¿Está bien? Límite superior. El n lo tengo que leer. ¿De qué tipo de datos? De números reales, de reales. Entonces, yo digo, la variable pH, que es de mi fórmula, por eso le estoy diciendo que obtengan su fórmula. Entonces, para obtener un gráfico, entonces, este pH, voy a obtener una presión a una altura dada. Tengo una altura, una presión. Tengo otra altura, otra presión. ¿Está bien? Esa es la fórmula. Entonces, yo defino el pH, la presión y la altura me van a hacer arreglos. Simplemente arreglos. ¿Está bien? Arreglos. Eso van a ser los arreglos. ¿Está bien? Entonces, yo le digo inicio, primeramente tengo que leer. Yo de repente puedo leer inicio, leer, voy a ponerle fin de una vez. Fin, inicio, fin, entonces voy a leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer primeramente la dimensión del vector. Leer n. Leer n. Voy a leer la dimensión del vector o del arreglo. ¿Cuál es el valor máximo? Porque es n, entonces. Ya leo n. Entonces, ahora voy a jalar el para de acá arriba. ¿Dónde está el para? El para está en otro lado, creo que está por aquí. Un para, vamos a jalarlo de esta parte. Voy a tomar este para. ¿Está bien? Ese parita lo voy a tomar para representar acá. Entonces, yo tengo acá. Este es mi ejercicio anterior y todos los ejercicios que ustedes tengan lo pueden hacer con arreglos. Entonces, voy a leer. Entonces, yo le digo, para un i desde 1 hasta n, ¿qué voy a hacer? Tengo que leer mis datos, pues. ¿Está bien? Tengo que leer mis datos. ¿Y cuáles son mis datos? Yo tengo diferentes tipos de alturas y como tengo la fórmula voy a calcular diferentes tipos de presiones. Como resultado voy a tener diferentes tipos de presiones almacenados en un arreglo. Entonces voy a leer. Vamos a leer,
H de I. ¿Está bien? Fin para, le ponemos fin para. Ya tengo el primero. Entonces, acá he definido el arreglo. Si ustedes me dicen, profesor, ¿cuál es la entrada, cuál es la salida? Entonces acá tú tienes el H. Si tú me preguntas de esa manera, el H vendría a ser el arreglo. Tu dato, tu vector de entrada. O vector de entrada. Vector de entrada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi profesor? ¿Cuál es mi vector de entrada? Porque yo le he puesto uno solo, entonces defino de esta manera. Este es mi vector de entrada. Es esta regla, control Z. Mi vector de entrada es este de aquí, H, nada más. Ahí, ese me va a ser. Y mi vector de salida, o mi dato de entrada, como pueden definirlo también, mi vector de salida, entonces vendría a ser el pH, el valor que yo quiero obtener como resultado del cálculo de esa fórmula. Entonces, yo tengo este mi dato de entrada y este mi dato de salida. Entonces, yo tengo la lectura. Entonces, ya está. Ya calculé. Ahora, yo tengo que hacer la fórmula, esta fórmula tengo que hacerlo y simplemente yo lo hago así. Yo tengo diferentes tipos de alturas y por lo tanto yo voy a tener diferentes tipos de presiones. Por lo tanto, para un I, le pongo, lo voy a copiar vuelta de nuevo, esto de aquí, pero voy a poner la fórmula dentro. Para un I, ¿puedes poner un J? Sí. ¿Profesor, puedo poner un J? Sí. Para un I, que va desde 1, y voy a copiar solamente la fórmula esta. Se van dando cuenta, si ustedes han hecho se hacen un análisis del algoritmo simplemente y ya los restos se va adecuando. Entonces, yo tengo para un I de 1 hasta N, yo tengo que yo voy a almacenar el PDH de I, a la S va a ser la salida, y voy a multiplicarlo por cada altura. Porque los otros datos van a ser constantes. Me dice, profesor, tengo que leer los datos, la densidad, la gravedad, también lo tienes que, y la presión atmosférica, también lo tienes que leer. Primero lees N, ya está. Si quieres la lectura, lo pones antes de esto de aquí. Leer, ¿qué vas a leer? El pH, el P atmosférico, la presión atmosférica, lees la densidad y lees la gravedad. Profesor, la gravedad es 9.8 y la presión atmosférica es tanto, ese es constante, por lo tanto no lo podemos leer. Lo que podemos leer es la densidad. Sí, también, ¿sabes qué? No leas esos dos y solamente, ¿sabes qué? Lees solamente la densidad. Pues también en la presión, pongamos que es un valor, vamos a ponerle la presión atmosférica, vamos a ponerle, también te vale 9.8. Entonces 9.8 ya es un valor típico porque es un valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces simplemente voy a leer ¿qué cosa? G de la densidad, ya hice, ya está. Y tengo reemplazo a la fórmula, ya tengo la fórmula así. Entonces, mi salida vendría a ser, la otra operación básica vendría a ser el para y simplemente voy a escribir. Así. Profesor, la altura. Dime. ¿No se va a leer la altura? La altura, no, la altura sí lo está leyendo acá, ven. Pero ya no es un valor de altura, sino es un conjunto de valores de altura. Y por la salida vas a tener muchos valores de presiones. Acá para escribir pH de I. Ahora lo ordenamos. Por ejemplo, este es un primer bosquejo. Vamos, corto acá para que lo vayan viendo. Corto y le pongo leo N, B y leo D. Y ya lo armé. Leo D. Y los otros valores son constantes. Me averiguo cuál es la presión
atmosférica, ¿cuál es la presión atmosférica? Que es un valor estándar, y la gravedad, que es un valor estándar, lo pongo como constantes, no lo leo, lo pongo como constante. Valores que voy a leer son las que van variando, porque de repente va variando la densidad, porque también la densidad es constante, también lo pones, que ahí es su valor, ¿no? Y simplemente vas a aplicar. Entonces, el valor, los valores, si se van dando cuenta, voy a hacerlo más sencillo, vamos, 0, y ya está. Y ahora le voy a achicar la eléctrica. Vamos a ponerle a 14, ya está, ahí está. Para que entre casi en una hoja. Entonces, entonces leo ND, número de elementos o el tamaño del vector, y de ahí leo la densidad, y la presión atmosférica es una constante, es un valor constante, y la gravedad es un valor constante. Chicos, ustedes en su trabajo, ahí hay valores constantes. Simplemente la programación va a ser algo sencilla. Solamente lo que tienen que hacer es a utilizar los arreglos. Miren cómo lo estoy usando el arreglo yo acá. Y miren cómo lo voy a graficar, porque al final lo que voy a graficar es H por el pH y va a salir una curva. Así de simple. Entonces, miren. ¿Dónde leo el H? Los H no voy a leer un solo valor, sino voy a leer múltiples valores. ¿Está bien? Acá voy a leer una colección de alturas. A 1 metro, a 1.5, a 2.5, a 2.555, a 3 metros, a 4 metros, a 10 metros, .555. Valores reales. Entonces, yo leo y esto ya se me almacenó en una memoria. En una memoria. Voy a insertar todos esos valores. Voy a insertar así, más chiquito, ya. Pongamos que es el arreglo. Entonces, en este arreglo se va a almacenar todas las lecturas que yo hago. Este es todo el arreglo, que es una tablita, es un solo vector. Entonces, acá se van a almacenar todo. Aquí un valor, acá otro valor, 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 otro valor. Entonces, a partir de ahí yo calculo el pH, presión atmosférica, el exponencial menos D por la presión, menos D por la gravedad, por la presión atmosférica, por la altura de cada valor de cada posición. Y lo escribo. Muy bien. Se van dando cuenta la importancia de este algoritmo, el conjunto de datos, colecciones de datos. Entonces hay que hacer la prueba de escritorio de este ejercicio, pues ya no. Para entenderlo, prueba de escritorio. Fíjense, voy a hacerlo más pequeño, creo. Voy a hacerlo más pequeño y con eso creo que terminamos. Estoy haciendo un ejercicio como para su producto ya. Por acá me han dado lo que realmente pueden hacer ustedes. Este es el arreglo. Por esto lo voy a cortar. ¿Está bien? Este es el arreglo. Voy a hacerlo en el Excel. Todo, fíjense, me voy acá al Excel. Me olvido de esto de aquí. Voy a borrar todo esto. Está bien, vamos a borrarlo. Eliminamos y eliminamos. ¿Está bien? Entonces, yo en mi prueba de escritorio, ¿qué tengo que hacer? Por si acaso repetitiva 1 que habíamos hecho. De acá lo estoy poniendo acá y va a ser arreglo. Lo voy a poner acá. Cambiamos nombre, arreglo. Arreglo. ¿Está bien? Leer N y leer D. Primero voy a poner los valores. Primero, arriba, N, D, de ahí tienes la presión atmosférica, vamos a ver que es un valor fijo también, presión atmosférica, la gravedad, que es otro valor fijo, de ahí tienes un I, fíjense, el I nada más, y acá yo tengo leer, dice, leer, voy a poner para que lo vayan viendo, solamente voy a leer pocos datos, otro I, hasta ahí tenemos la entrada, y acá yo voy a tener el valor pH, el pH en tal posición, ¿está bien? El pH en tal posición. Además yo tengo, en este caso, solamente cálculo. Profesor, ¿puedo tener otra repetitiva dentro? Sí, puedes tener de acuerdo a lo que tu análisis. ¿Puedo tener una condicional? También puedes tener una condicional.
Puedo tener una condicional que globalice a todo esto, que el n debe ser de mayor que 0 para hacerlo consistente el programa. Sí, también, pero por lo pronto es ahí, ¿no? Entonces yo tengo el pH. Entonces, el pH, yo tengo otro i y le pongo escribir. Y escribir. ¿Está bien? Escribir. Entonces, yo tengo acá. Vamos a ver, ya está, ahí está. Fíjense, yo leo n, vamos a agrandarle un poquito más. Acá le estoy diciendo celdas pequeñas, pero acá va a agrandar. Ya está, un poquito más grande y ya está, ¿no? Ya está, ¿ya? Muy bien. Acá leo, digo, solamente voy a leer 3, ¿está bien? Para que se den cuenta cómo funciona un arreglo. 3 datos, pongamos que esto, la densidad, tú le pones 0.02, ya está, ¿no? 0.22. La presión atmosférica es un valor fijo, ¿no? Es un valor fijo. Vamos, es un valor fijo. Y la presión atmosférica es, digamos, que el 20. Y la gravedad es 9.8. 9.8. Está almacenado ahí. 9.8 el Excel para que me calcule. Ya está, es muy bien. Entonces te dice acá, ya hiciste el algoritmo. Ya hice la lectura. Ya leí cuántos elementos, 3. La densidad lo leí. Ya lo asigné estos valores, ahora voy. Para un i de 1 hasta n. ¿Cuánto vale n? N me vale 3. Entonces, el i empieza en 1. Para un i1, yo leo un valor cualquiera a 2 metros. Para un i2, porque estoy en el, cuando el i es 2, leo otra altura, 2.5. Para un i3, fíjate, para un i3, leo, no, 3. Leo, ya, tú ya 10 metros, quiero ver la presión a 10 metros, ¿cuánto es el cálculo? Entonces, ya almacenó los valores, todo esto de aquí, ya lo almacenó y todo esto está en la memoria, ya está en la memoria RAM, ahí, vamos a ponerlo bonito. Vayan viendo cómo estoy haciendo yo este ya está en la memoria, esa es la memoria. Entonces entramos y ajustamos. ¿Está bien? Entonces, ahora yo me voy a la siguiente línea. Para un i de 1 hasta n. ¿Cuánto vale n? Vale 3 también. Tú dices que tienes que calcular esta fórmula. Entonces yo digo acá, para un i1, ¿está bien? ¿Cuál es el valor de h? Entonces yo hago la fórmula, pues. La fórmula es presión atmosférica. Presión es por el, ¿qué te dice? Por G, por el exponencial, vamos a ponerlo exponencial, ¿de qué valor? De menos D por G entre la presión atmosférica, o sea, menos D por G entre la presión atmosférica. Entonces, fíjense, esta es mi fórmula y ya está. ¿Y qué más le dice la fórmula? Tiene que estar multiplicado por el h, ¿sí o no? Todo esto, este es el exponencial, fíjense, vamos a multiplicarlo. Según la fórmula que nosotros tenemos, acá nos vamos al ejercicio, la fórmula, para no equivocarse, el h está multiplicando a todo esto. Entonces, simplemente yo digo acá internamente, este valor lo voy a multiplicar por el h. ¿Cuál es el h? Este es el h. Yo he leído, este es el h. Este de acá, el valor que he leído, que he almacenado, ese es el h. ¿Está bien? Entonces, y le doy enter, pues, ahí está el cálculo. Me sale 20. Y yo le digo, cuando es 2, ¿qué valor toma? Ahí ya cambia, toma el valor de h. Este ahí debe ser inmenso, debe ser más grande, debe ser división por 0. Tenemos que consistir. Cuando es 3, ¿qué valor toma? Entonces debemos ver qué valor toma. Entonces acá tienes que ver que el valor de esto de aquí, claro, este te va a salir, espérense. Acá los valores fijos van a ser, ¿cuáles son los constantes? Presión atmosférica, la D, F4. El otro que va a ser constante es la gravedad, la E4. ¿Está bien? F4. Muy bien, ahora sí bajamos.
Cuando es 2, vale 0. Cuando es 3, cuando el I vale 3, te vale 0. Debe ser inmenso, debe ser de valor. Está jalando, espérense, acá debe ser, el D debe ser constante también, porque se va a ser constante. Va a ser constante, 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 todo lo constante. La que va a variar va a ser solamente H. Nada más. H es el que va a variar, que es este valor de aquí. ¿Está bien? Vamos a ver. Ahora sí. Bien, ahora ya no vamos a ver. 0. Cuando es, aquí hay otro valor. Este de acá no debe estar. Este debe estar de acá. Ya, ahora ese es el valor. A ver, elimino este y tomo este valor. Y ya está. Miren, cuando es I1 va a tomar 2, te vale el H y el pH te va a valer tanto, ¿sí o no? Cuando es 2, te va a tomar el H, 2, y te va a valer tanto la presión. Este acá está cambiando. Está tomando la presión diferente, ya está. Y cuando es 10, la presión a esa altura, cuando es 3, vale tanto. O sea, prácticamente, esto ya está en una memoria y esto también ya está en otra parte de la memoria. Tienes dos memorias, los valores almacenados en memorias diferentes. Este se puede decir, vamos a ponerle el HDI, ¿está bien? El HDI, esto es leer, y este es el proceso. ¿Está bien? Y este es el proceso. Y este es el proceso. Y este es el pH de I, del mismo valor. Del mismo valor. Entonces yo tengo que escribir. ¿Qué voy a escribir? El pH, ¿sí o no? Entonces, esto es escritura. Escribir. Escribir. Y este es el pH. El pH de salida. Porque en la programación no vas a ver esos valores. Entonces, cuando voy a escribir, me voy a la siguiente línea. Ya vi el H ahí. Entonces, yo tengo aquí. Ya está. Ya hice el cálculo. Ya hice este cálculo. ¿Está bien? Ya hice este cálculo. Ahora me dice, para un I de 1 hasta N. ¿Cuánto vale N? N vale 3. ¿Está bien? Acá está. Entonces, el I va a ir de 1 hasta 3. 1. Escribir el pH. O sea, va a escribir este valor. El pH, este valor de aquí. ¿Está bien? Mejor le doy igual a la celda. Va a escribir este valor. Cuando es 2, va a escribir el otro valor. Cuando es 3, va a escribir el otro valor. El valor en la posición 3. Entonces, prácticamente, el vector pH, como es el cálculo, vas a utilizarlo 2 veces. En cambio, la lectura es una sola vez. Entonces, ahí ya tienes todo el ejemplo. Entonces, más explicado cómo funciona un arreglo. Esto es cómo funciona un arreglo. Por cada posición vas almacenando un dato y vas vuelta recuperando esos datos para poder utilizarlo en un cálculo, ¿no? O para poder visualizarlo. Ese dato que has almacenado acá, primer instante, ha sido utilizado para un proceso pH y ese lo has vuelto, y ese se ha almacenado en otro vector y ese lo estás visualizando. Ustedes no van a ver este cálculo, cómo se realiza, pero lo van a ver la salida, porque está visualizando. Entonces, eso, ¿cómo funciona un arreglo? Funciona de esa manera, chicos. ¿Está bien? Eso funciona de esa manera, un arreglo. Entonces, esto va a ser datos de inicio. Inicio. ¿Está bien? Datos de inicio. Muy bien.
¿Alguna duda? ¿Qué más puedo explicarles, chicos? A ver, pregunte, porque acá ya tenemos que programarlo. En la tarde lo programamos y hacemos una grafiquita por ahí, de repente hacemos otras cosas, y ya está. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Tenga presente que este problema es partido de un problema X, que es posiblemente es de un producto, y por lo tanto, primeramente lo hice de esta manera. No utilicé ahorita las condicionales, pero sí puedo utilizarlo internamente para verificar el N, ¿está bien? Para el N internamente también puedo verificar, utilizar esta condicional. No lo he utilizado yo momentáneamente, solamente he hecho el cálculo para poder hacer el gráfico. ¿Puedo utilizar? Sí, sí lo puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, debe ser, esto de aquí yo lo puedo ver utilizado. Esto de aquí contra en esta parte, ya está. Entonces yo tengo que si es una condicional, va a ser el cálculo, no calcule de frente, sino haga, valide primero el valor de H que está almacenado, ¿está bien? ¿Y lo puedes terminar ahí? Sí, lo puedes terminar. Fin, sí. Fin, sí. ¿Lo puedes terminar? Sí, lo puedes terminar. No hay problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra condición? Puedes poner una condicional de entrada. Sí, puedes leer estos dos y puedes poner una condicional que el n debe serte mayor, máximo debe serte mayor a 2 datos, ¿no? Para hacer una gráfica necesitamos que sean mayores o iguales a 2 datos. N debe serte mayor a 2 datos. Ya está, mayor a 2. Entonces, para que sean 3 gráficos. Entonces tienes una condicional aquí y lo puedes finalizar. Al último, que en esa final el fin, sí, solamente con una condicional simple, y hago la combinación de todas las estructuras. Muy bien. Pueden averiguar más y más, pero ahí está la noción de cómo funciona un arreglo. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro? Profesor, en esa parte de condicional donde h es mayor que 0, saldría HI, ¿verdad? ¿O solo H? El HI, en En esta la parte del condicional, condicional. acá yo, por ejemplo, si el H es mayor a 0 y diferente de 0 va a ser el cálculo, pero si llega a ser un H menor a 0, 0. Si le pones H0, no te va a salir el cálculo. Se va a salir y va a seguir al siguiente dato. Acá lo que va a leer va a ser cada dato de HI. Acá vendría a ser HI. Tu consulta está bien dada Ya. ahí, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, ahí. Tú te refieres a eso y si me estaba olvidando. Muy bien, Sí. Olivitos. Está bien. Entonces acá validas el HI a cada valor, o sea, cada dato. Cuando es 1, validas y vuelves, haces el cálculo. Si no, no haces el cálculo. Así de simple. Si no, no haces el cálculo. Otra consulta, chicos, pregunten, chicos, porque acá vayan pensando que su producto va a ser así, como lo estoy mostrando yo ahorita. Así, ustedes van a hacer el algoritmo así, de esta manera. ¿Está bien? De esa manera tienen que hacer su algoritmo, con arreglos, pongan todas las condicionales. Estoy partiendo supuestamente de un producto acá yo. Estoy partiendo de este es el producto, y ustedes que quieren calcular, supuestamente. Yo quiero calcular la temperatura, por eso no, vamos a calcular una simple fórmula, ¿no? Está ya, para aprender, ya está, con eso. Con eso se puede decir que ya tienen su trabajo casi finalizado, ¿no? Se puede decir, no es que esté bien, ahora tú lo quieres hacer mucho mejor para que lo utilices, ya, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia. Entonces vayan viendo, ¿así puede hacerse? Sí, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, y solamente que calcule cuando llegue a las alturas y grafique, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no hay más consultas? Entonces, nos vemos en los laboratorios de prácticas.